Alemania apaga la nuclear tras 12 años desde que lo anunciara. En un momento crítico de la seguridad de suministro energético en Europa, la principal economía europea decide deshacerse de una fuente de energía que no emite CO2. Las críticas hacia su política energética han aumentado en los últimos meses por haberse arrodillado ante el Kremlin y su gas. Ahora se mantiene en sus 13 y llevará a cabo el cierre definitivo de la nuclear. ¿Habrá más países que sigan a Alemania? ¿Le seguirá España? De todo ello vamos a hablar aquí, en ON. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. 11 de marzo de 2011. Un terremoto y su posterior tsunami crean una catástrofe en Fukushima y provocan uno de los mayores accidentes nucleares de la historia. Por cierto, un accidente que solo ha dejado un muerto por radiación nuclear 12 años después. Tras ello, el gobierno de Angela Merkel, canciller por entonces de Alemania, y presionado por los grupos ecologistas y el Partido de los Verdes, decide apagar la nuclear en Alemania. Una decisión que iba acompañada también de su plan de energías renovables, la Energiewende. Este sábado, 15 de abril de 2023, el apagón nuclear será ya una realidad. Las 3 últimas centrales se apagarán y se generará un mayor hueco a los combustibles fósiles. En tiempos de descarbonización, la principal economía europea ha preferido deshacerse de la nuclear en vez de quitarse del carbón o del gas. Dicen que están en ello, pero lo que sí sabemos es que a día de hoy, de momento, será sustituida esa energía nuclear con combustibles fósiles. Su acercamiento a Rusia y, por qué no decirlo, el arrodillamiento ante su gas, el gas de Gazprom y de Putin, ha generado mucha polémica en los últimos meses y aún así el gobierno alemán, maniatado, se mantiene en sus 13 como si aún le debiese algo a Putin. El apagón nuclear ya es un hecho en Alemania en 2023, pero es posible que otros países también hagan lo propio más adelante. Uno de ellos podría ser España. De momento tenemos un calendario de cierre aprobado. Sería entre 2027 y 2035 el cierre de los reactores nucleares españoles. Pero ya hay voces que piden revisar ese calendario, aunque el actual gobierno no da su brazo a torcer y mantendrá dicho cierre si quiere abrir de nuevo el melón. Otros países, viendo caer la crisis energética, sí han decidido revisar sus planes nucleares y en algunos países incluso se va a construir más nuclear. En España hay parte del sector que aboga por mantener las centrales actuales y hay otro que prefiere echar ya el cierre. La situación no es la misma de cuando se decidió el calendario del cierre nuclear. Ahora prima la seguridad energética y simplemente por eso se debería replantear el apagón nuclear en España. Hay que abrir este melón de verdad, pero con luz y taquígrafos, con todas las cartas sobre la mesa, todos los datos, las cifras económicas y que de una vez por todas se conozca qué hay detrás de todo lo que se dice sobre la nuclear. Por el bien de todos, creo que no es el momento de apagar las centrales. Por eso, este capítulo se titula El apagón nuclear en Alemania. ¿Debe ser España el siguiente? La información en ON, con Sandra Acosta. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ramón, ¿qué tal? Vamos ya con la actualidad y los titulares. La red eléctrica en España muestra sus costuras, aumentan los vertidos y se generan mayores costes para los consumidores. Así es, el mercado de restricciones técnicas ha añadido 1.300 millones de euros a los costes totales del sistema eléctrico español en 2022, soportados por los consumidores y equivalentes a 68 euros por hogar, según calcula Aurora Research en un reciente informe. El mercado de restricciones técnicas también expone a algunos generadores al riesgo de perder dinero. No se compensa a los generadores a los que se ordena reducir su producción en la fase del mercado del día anterior. Estas instrucciones van en aumento a medida que aumenta la capacidad de generación renovable intermitente. Las restricciones no compensadas en España aumentaron a 715 gigavatios hora en 2022 desde 67 gigavatios hora en 2021. La eólica y la solar baten récords en todo el mundo en 2022. España a la cabeza de la producción en Europa. La eólica y la solar alcanzaron la cifra récord del 12% de la electricidad mundial en 2022, frente al 10% de 2021, según el último informe Global Electricity Review elaborado por el think tank Enver. Los datos revelan que más de 60 países generan ya más del 10% de su electricidad a partir de energía eólica y solar. 7 países de la Unión Europea generaron alrededor de un tercio más de su electricidad a partir de energía eólica y solar en 2022, entre ellos, como mencionaba
mencionabas España con un 33%, seguido de Alemania con un 32% y los Países Bajos también con un 32%. Plug Power ve a España entre los favoritos para instalar sus fábricas de electrolizadores y pilas de combustible en Europa. Los enormes recursos energéticos, así como la gran capacidad productiva, colocan a España en muy buen lugar para conseguir las fábricas de Plug Power en Europa. José Luis Crespo, director general de aplicaciones de Plug Power, ha explicado a El Periódico de la Energía los planes de la empresa para desarrollar el hidrógeno verde en España. Y 2/3 de los alemanes en contra del cierre de las últimas centrales nucleares. Alrededor de 2/3 de los alemanes están en contra del cierre inminente de las 3 últimas centrales nucleares del país, según una encuesta llevada a cabo por el Instituto Demoscópico YouGov, encargado por la agencia de noticias dpa. El cierre de las centrales nucleares alemanas está previsto para el próximo 15 de abril, después de que se les concediera una prórroga de 3 meses y medio para garantizar el suministro durante el invierno. Sin embargo, el 32% de los encuestados está a favor de que los reactores sigan funcionando durante un periodo limitado y otro 33% está a favor de una prórroga ilimitada. Hasta aquí la actualidad. Muchas gracias, Sandra. La conversación. Pues para hablar de todo esto, del apagón nuclear en Alemania y si es posible que también lo veamos en España en los próximos años, está con nosotros un invitado de excepción. Él es Eduardo Gallego, es catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Nuclear Española. Muy buenas, ¿qué tal, don Eduardo? Muy buenos días, Ramón. ¿Qué le parece que Alemania apague las centrales? Bueno, me parece que es algo que ya es irreversible, puesto que fue una decisión que se tomó hace años y que sobre la cual no se ha cambiado, digamos, la trayectoria. Entonces, llegado el punto en que empieza la guerra de Ucrania y los problemas energéticos, prácticamente ya era irreversible también, puesto que las centrales ya habían empezado su calendario de cierre, su programa de agotamiento del combustible nuclear que tenían cargado en esos momentos, y ahora mismo no sería posible volverlas a arrancar, salvo que tuvieran combustible fresco, y eso pues lleva años, no es algo que se improvise. Uh-huh. Y eso, digo, a lo mejor se podría haber alargado un poco más. Era imposible el mantenerlas abiertas, pero a lo mejor eso es una información. Creo que claramente fue una decisión errónea el cerrar las nucleares a cambio de utilizar más gas. Y ahora en esta tesitura, en lugar de más gas, lo que van a usar es más carbón. Luego, ciertamente, se han metido en un callejón de difícil salida si se quiere además cumplir con los objetivos de descarbonización. Les va a llevar bastantes años el conseguirlo, en mi opinión. ¿Está Alemania sola en esta batalla o...? Bueno, hay quien quiere ver digamos, el ejemplo en el programa de introducción de las energías renovables, pero yo creo que no deberían mirar más allá. Una cosa es introducir las renovables, lo cual es algo muy positivo y las cifras de este año pasado lo indican, y otra cosa es cerrar nucleares para quemar más combustibles fósiles. No tiene ningún sentido. Y más en estos momentos, ¿no?, en los que estamos trabajando por la descarbonización, es lo que yo comentaba antes en la opinión. Choca mucho que la principal economía europea, y con toda la industria que tiene, decida por deshacerse de una fuente de energía que no emite. Y además que eran líderes en cuanto a tecnología, o sea que no hay que olvidarlo. Por ejemplo, en España tenemos un reactor cuya tecnología de origen vino de Alemania, que es la central nuclear de Trillo. Le decía al comentario antes de que si Alemania estaba sola, por si cree que que España le va a seguir, si cree que España va a seguir sus pasos y va a ser el próximo gran país que cierre las nucleares. Claro, yo no soy futurista ni tengo dotes de saber qué está en la cabeza de este gobierno o de los futuros. Yo me ciño a los hechos y la realidad, y se lo digo a veces a mis estudiantes, es que desde que yo terminé la carrera, a principios de los 80, se viene hablando del final de la energía nuclear en España, pero la realidad es muy tozuda y necesitamos la energía nuclear. Y por lo tanto, el pensar que vayamos a renunciar a ella a cambio de más combustibles fósiles, cuando por otro lado estamos hablando de emergencia climática y de necesidad de reducir las emisiones, no me parece nada realista.
Que se desarrollen las energías renovables y cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor, por supuesto, pero la nuclear tiene que ser el complemento para no aumentar emisiones. De otra forma, si cerramos nucleares, habrá que complementarlo con combustibles fósiles y, por lo tanto, estaremos aumentando las emisiones. ¿Podría haber riesgo de suministro en España si se llevase a cabo eso? Bueno, yo ahí ya, digamos que mi experiencia no alcanza a tanto. Creo que probablemente no, porque al final pues tenemos centrales de ciclo combinado que funcionan relativamente una fracción de tiempo relativamente moderada y probablemente habría que tirar de ellas. O sea, sería a cambio de más gas, sin duda. Pero desde luego la Agencia Internacional de la Energía lo que sí dice es que es necesaria la nuclear. ¿Está, digamos, el país preparado, España, preparado para llevar a cabo un cierre de estas condiciones? Tengo entendido que si no es este año o el próximo, hay que decidirlo ya de manera definitiva porque el tiempo para poder llevar a cabo ese cierre pues se echa encima y la primera de las centrales nucleares creo que es Almaraz y hay que tomar una decisión sobre ello porque sería en 2027 según el actual calendario. ¿Cree que como la Agencia Internacional de la Energía cree que hay que apostar aún más por la nuclear y mantener las actuales y no deshacerse de ellas? Yo creo que mientras tengamos que seguir utilizando combustibles fósiles, no se debería cerrar ninguna nuclear, porque realmente el objetivo es cero emisiones, cero carbono. Luego, no tiene sentido renunciar a una fuente que no emite carbono y que además está dando una estabilidad al sistema eléctrico, a toda la red y que además está funcionando con total seguridad. O sea, cuando hablamos de las centrales nucleares tenemos que pensar que llevan produciendo aproximadamente el 20% de nuestra electricidad durante varias décadas sin un solo accidente, sin un solo trastorno, sin un solo traspiés. Y además bajo la lupa muy atenta del Consejo de Seguridad Nuclear y también de los organismos internacionales como es Euratom y es la Agencia Internacional de Energía Atómica, que están siempre muy pendientes y que organizan misiones internacionales para revisar la seguridad de unas centrales y de otras. Baste decir, por ejemplo, y precisamente Almaraz, lo leía esta mañana, en 2018 fue declarada la central más segura del mundo. O sea, dentro del ranking de todos los criterios que se consideran, era la que tenía mejores ratios. Y resulta que es la primera que queremos cerrar. Yo, sinceramente, me cuesta mucho entenderlo y aceptar que esa sea la mejor opción. Hemos contado que el cambio de opinión que ha habido en los alemanes respecto al cierre nuclear. Ahora prefieren que no se cierre, pero claro, como usted cuenta, ya es irreversible. ¿Cree que la opinión pública en España también ha cambiado o sigue siendo España bastante más antinuclear que pronuclear, digamos, en este aspecto? Yo creo que la opinión pública, cuando se le informa a cualquier persona, y eso lo experimento en mi vida cotidiana, cuando le informas realmente de lo que son las centrales nucleares, de lo que están contribuyendo y de qué papel juegan en nuestra producción eléctrica y en nuestra economía, acaban perfectamente aceptando la presencia de las centrales nucleares, como por otra parte viene siendo habitual. O sea que siempre va a haber un cierto sector opositor a la energía nuclear, eso no cabe duda, pero están en su derecho. Pero yo creo que la mayoría del ciudadano estaría perfectamente de acuerdo con que las centrales nucleares prolonguen su vida operativa. Me voy a poner un poco en la piel del antinuclear, con su permiso. Dicen ahora que ninguna compañía quiere invertir en nuclear en España y que nadie quiere seguir con la nuclear. ¿Eso es cierto? Bueno, yo creo que primero no es cierto, o sea que eso de entrada no es cierto. Yo las conversaciones que tengo de vez en cuando con directivos de empresas eléctricas me demuestran que ellos están dispuestos a continuar con la nuclear. Si bien es cierto que la carga impositiva a la que están sometidas actualmente pues es muy elevada. Entonces hay que crear un marco que les haga medianamente favorable, digamos, la opción. Si estamos ayudando a muchos sectores de la economía en estos tiempos difíciles,
la energía nuclear pues no es una excepción, también tiene sus dificultades desde el punto de vista de impuestos autonómicos, de impuestos nacionales, de la tasa para la gestión de los residuos, que aceptan perfectamente, etcétera, etcétera. Estamos hablando que de lo que ellos facturan, más de la tercera parte se va en impuestos. ¿Es mucho, es poco? Pues no lo sé, habría que compararlo con otros sectores de producción eléctrica, que probablemente están incluso siendo favorecidos. O sea que a lo mejor habría que pensar en favorecer a las fuentes de energía no emisoras de CO2 y equilibrar de esa manera la balanza. De todas maneras, las empresas eléctricas, quiero decir, los directores de las centrales, hacemos en la sociedad nuclear una reunión cada año totalmente abierta, a la que vienen los estudiantes también, donde nos cuentan su experiencia, y todos ellos están más que satisfechos con el desarrollo de la operación y bueno, dispuestos a seguir el tiempo que sea necesario y que requiera. ¿Han ahogado los políticos a la nuclear a base de impuestos? En cierta medida sí, yo creo que eso es un hecho porque también hubo una especie de, digamos, de coletilla que se repetía muy a menudo hace cosa de 20 o 25 años, que se decía, no, las nucleares ya están amortizadas y entonces ahora solo rinden beneficios, cosa que no es cierto, porque además las nucleares cada pocos años son inspeccionadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, sometidas en las inspecciones periódicas de seguridad, revisiones periódicas, y se les pone otra serie de condiciones que tienen que cumplir, mejoras, por ejemplo, después de Fukushima se introdujeron una serie de mejoras para la seguridad que yo calificaría de espectaculares, como son, por ejemplo, pues el tener un suministro eléctrico en caso de emergencia tanto local como a nivel nacional para poderlo trasladar, bombas de emergencia, un centro de gestión de emergencias perfectamente protegido del exterior y aparte de lo que es la sala de control, se dotaron también de sistemas de recombinación de hidrógeno en el edificio de los reactores, porque en caso de accidente el calentamiento del combustible con los metales genera hidrógeno por oxidación. Entonces, ese hidrógeno, en Fukushima vimos las explosiones a las que dio lugar. Bueno, pues esto hoy día no sería posible en las centrales españolas, porque aparte de estos sistemas de recombinación, han instalado también sistemas de venteo filtrado al exterior. O sea, realmente se han hecho una serie de mejoras que son inversiones que estamos hablando que ahora mismo hay como 5.000 millones por amortizar todavía. Entonces, corrió esa coletilla, esa especie de que ya estaban amortizadas y solo daban beneficios, y yo creo que hay muchos gobernantes pues vieron la posibilidad de incrementar las tasas y, bueno, pues tirar de los que ganaban tanto, que no era cierto. Y en esa situación, pues ahora mismo la cuestión viene a ser justo la contraria. O sea, hay momentos en los que los operadores reconocen que es difícilmente sostenible desde el punto de vista financiero, económico, impositivo. Uh-huh. Recientemente la Sociedad Nuclear Española ha presentado un manifiesto a favor de mantener en operación lo he traído las centrales. Aquí, no sé si... Ah, muy bien. Quería saber cómo ha ido, cómo está yendo esta campaña, qué nos puede contar al respecto, si se está dando a conocer y si se está sumando más gente a esta propuesta. Bueno, el manifiesto lo que hace es describir cuál es la situación actual y proponer dar una serie de argumentos, de razones por las cuales las centrales nucleares españolas deberían continuar operando mientras sea necesario, evidentemente. Hay, por un lado, una serie de adhesiones que se están recabando en la propia página web de la sociedad, que ya son a título individual, del orden de 200 expertos que han enviado su adhesión. Y luego, por otro lado, pues digamos que a consecuencia del manifiesto, un comunicador muy conocido que es operador nuclear, sobre todo en redes sociales, pues inició una campaña en change.org también para defender la continuidad de las centrales nucleares. A esa campaña se han adherido ya unas 14.000 personas y bueno, pues va creciendo.
Ciertamente tampoco podemos esperar que esto mueva, digamos, levante pasiones entre la ciudadanía. No es un tema que las levante, pero igual que si hacemos un manifiesto, qué sé yo, a favor del coche eléctrico, bueno, pues hay quien lo defiende y pero en general pues es un tema que a la ciudadanía no le mueve como para manifestarse. Sin embargo, eso no quiere decir en absoluto que haya situaciones en contra. Ahora mismo, por ejemplo, pues este colega, operador nuclear Alfredo García, que además ha publicado ya 2 libros, pues tiene muchos más seguidores en Twitter, pero hablamos de muchas veces más que, por ejemplo, organizaciones antinucleares, y no voy a mencionar ninguna. Le voy a presentar a nuestros 2 colaboradores, que son Manuel Fernández Ordóñez, que seguro que ya lo conoce, y a Javier Revuelta, socio de AFRI, que seguro que los 2 le querrán preguntar alguna cosa sobre el apagón nuclear. Muy bien. Sí, pues muy buenos días. Yo, a ver, tengo muchas preguntas. Voy a empezar por algunas porque ha dicho precisamente que mucha de la opinión antinuclear tiene que ver con falta de información. Yo estoy de acuerdo. Hace poco estuve dando una charla a estudiantes de ingeniería sobre escenarios energéticos, charla aséptica dando números de unos escenarios y de otros, y aproveché para hacer esta pregunta típica de tratar de tener un poco el feeling de si en esta pequeña comunidad de unas cuantas decenas de estudiantes se es pronuclear, es decir, extendemos, o si cerramos. Había una mayoría clarísima, muy, muy abrumadora, en favor de la extensión nuclear. Yo lo atribuyo a más información porque en escuelas de ingeniería se estudian escenarios energéticos. Entonces mi pregunta sería, desde su posición, ¿cómo arreglamos esta brecha que yo atribuyo efectivamente más a información dentro de que, como ha dicho, cualquiera es libre de ser antinuclear y promover otras tecnologías? Es conocido que las renovables pues gustan porque el sol y el viento pues a priori no contaminan, pero ¿cómo, desde su posición, cómo hacemos para transmitir esa información a ese 90 y tantos % de gente que no estudia en las escuelas de ingeniería y que con la información que tiene pues opta por una decisión que desde el punto de vista técnico no parece estar respaldada por muchos argumentos? Bueno, ese es un tema más para los comunicadores, tal vez, la cuestión desde la universidad y, por supuesto, desde la Sociedad Nuclear Española tratamos de hacer todo lo posible. Hay también un grupo, una comisión de la sociedad, que es el grupo de jóvenes nucleares, y otro, el de Women in Nuclear, de mujeres que trabajan en el sector nuclear. Pero en particular los jóvenes, yo creo, están siendo tremendamente activos y ayudan mucho, por ejemplo, a despertar vocaciones entre alumnos de ingeniería. ¿Cómo llegar a la población? Digamos, el ciudadano lo que quiere es que no le falte la luz, que pueda poner su aire acondicionado en verano, tener su calefacción en invierno, etcétera. Y a lo mejor no quiere complicarse mucho la vida con nucleares sí, nucleares no. Desde luego, lo que hay que hacer es informar cuanto más mejor. Y ahora mismo yo creo también pues, la disponibilidad de redes sociales, de Internet, de YouTube, nos posibilita el poner esa información a disposición de quien quiere buscarla. Pero forzar a que la gente busque información, sinceramente, se me escapa cómo hacerlo. Yo creo que tenemos que trabajar también mucho con la clase política, porque no dejan de ser los mayores, digamos, influencers de la sociedad, al final, son ellos los que trazan las líneas, y a lo mejor pues con algunos que fuera de las cámaras o de los micrófonos reconocen que tenemos razón, pues que se atrevan a decirlo ya en voz alta, porque llevo años yo escuchando a más de una persona decir, no, si es cierto, si esto tal, pero luego a la hora de la verdad, pues bueno, hay unas directrices y unas posturas ideológicas que cuesta mucho vencer. Y yo creo que la energía, con todos los respetos, energía solar, eólica, renovable, nuclear, no son ni de derechas ni de izquierdas. Yo no soy más de derechas por apoyar la energía nuclear, ni soy más de izquierdas por apoyar las renovables, y apoyo ambas, sinceramente. Mi proyecto final de carrera fue sobre energía solar, o sea, lo digo
con conocimiento de causa. Y a lo mejor, si me hubieran dado trabajo en los años 80 en el sector solar, me hubiera dedicado a la energía solar. Pero resulta que no, que en aquella época había más trabajo en lo nuclear. Manuel, supongo que aunque es un poquito más joven, lo conoce bien. Quiero decir que esto va por oleadas, y si bien es cierto que hay mucha oposición a la energía nuclear en sectores de izquierda, ¿por qué? Pues porque las centrales nucleares se construyeron en una época en la que no teníamos todavía democracia, y las decisiones sobre los emplazamientos se tomaron sin ningún tipo de consulta con las poblaciones, ¿de acuerdo? Pero es que a lo mejor hoy en día se está haciendo lo mismo con las renovables, en los macroparques de un tipo y de otro. Y creo que eso es un factor que debería no olvidarse. El diálogo social es fundamental. Y dentro de ese diálogo hay que poner ambas, nucleares y renovables. Y seguramente la solución sea una mezcla que satisfaría a todos, como lo ha hecho en países como Finlandia o Suecia u otros que están apoyando. Y aprovechando que tenemos a un experto técnico y suponiendo que nos están escuchando decenas de miles o no sé si centenas de miles, confiemos, precisamente si nos escuchan, yo diría que las principales dos inquietudes que tienen son riesgo de accidentes y qué pasa con los desechos nucleares que duran decenas de miles de años o millones, a quien preguntes, y que no quieren esa responsabilidad de que sus hijos, nietos y tataranietos tengan estos desechos potencialmente peligrosos. Entonces, ¿cómo se les trata de decir a estos oyentes en pocas palabras, cómo se les responde a esos dos miedos, ¿no? Accidentes, desechos que duran muchísimo. Bueno, el tema accidentes, desde luego hay que ser conscientes de que nunca habrá un riesgo cero en ningún sector de nuestra vida. Elegimos viajar en avión por rapidez y comodidad, pero no estamos exentos de riesgo, aunque nos digan las estadísticas que es el medio de transporte más seguro. Bueno, pues con la energía nuclear ocurre igual. Estamos perfectamente dentro de la estadística, somos la fuente de energía, si no la más segura, tan segura como las renovables. Sin embargo, bueno, pues un accidente como Fukushima pues vuelve todo del revés, aunque luego se demuestre que fue debido a una serie de imprudencias del sistema japonés que aceptó pues el minusvalorar el riesgo que había de tsunami nada menos que en aquel país. Como muestra un botón, en España tenemos una central en la costa, que es Vandellós 2. Su cota cero está a 23 metros sobre el nivel del mar y se puso a esa altitud sobre el nivel del mar por el riesgo de posibles tsunamis en el Mediterráneo. Sin embargo, Fukushima estaba a 4 o 5 metros sobre el nivel del mar y pusieron una barrera de 5 metros de altura. ¿Hay quien lo entienda? Es difícil, pero cada país toma sus decisiones. Y de hecho allí pues, se demostró que el organismo regulador no era del todo independiente en absoluto de la empresa eléctrica TEPCO. Bueno, esa es una muestra. Por otro lado, se está revisando continuamente la seguridad, como he dicho antes. Y si se ve posibilidad de mejorarla, se hace. O sea, yo vería una central nuclear como un Rolls-Royce, un vehículo de primera categoría, al cual con el tiempo le hemos ido añadiendo sistemas de seguridad. Probablemente en los años 70, 80, cuando ese Rolls-Royce se fabricó, pues no había todavía sistemas antibloqueo de ruedas, el ABS, o no había a lo mejor airbag, o no había... Y sin embargo a las nucleares todo lo que se ha ido viendo que se podía mejorar se les ha ido poniendo. De manera que ahora mismo tienen un nivel de seguridad equiparable al de cualquier central del resto del mundo. En el caso de España estamos, como decía, en la cabeza del mundo en cuanto a seguridad, a disponibilidad, etc. Los residuos radiactivos, pues es cierto que el combustible, una vez utilizado, tiene una vida muy larga. Si decidimos no reprocesarlo, que es la decisión tomada en España y en otros muchos países hace tiempo, ¿de acuerdo? Hay que decir también que no es eterno, o sea, que el tiempo juega a nuestro favor. Cuando hablamos de 1 millón de años, en 1 millón de años ese combustible gastado va a tener la misma radiactividad que tenía el mineral del cual se sacó. O sea que podríamos considerar que ha alcanzado ya el grado de, digamos, de riesgo que tenía el mineral, con lo cual 0. Y mientras tanto, pues 1 millón de años en una formación geológica estable no asusta, yo creo, a ninguna persona que sepa un poco de geología y desde luego no asusta a los expertos. Finlandia y Suecia ya están empezando
con sus almacenes geológicos definitivos. Y es fundamental porque eso es la demostración de que se puede, no solo se debe, sino que se puede hacer. Francia empezará dentro de poco, tiene ya identificado el lugar, tiene también ya un plan muy, muy sólido, aprobado mediante ley. Yo creo que el talón de Aquiles de los residuos radiactivos ha sido que faltaban las decisiones políticas. O sea, la tecnología, el qué hacer con ellos temporal y definitivamente, sabemos cómo hacerlo. Yo dirijo un curso de gestión de residuos radiactivos que va por su 32ª edición, llevamos más de 30 años dándolo, y desde el principio hablamos de lo mismo, almacenamiento temporal, a ser posible centralizado, y almacenamiento geológico profundo. Esas son las soluciones. Pero de todas maneras, el volumen de estos residuos es pequeño. Es que una central en un año genera el equivalente a un camión de residuos. Un camión, no estamos hablando de una montaña. O sea que para gestionarlo, para mantenerlo vigilado de forma segura y luego saber qué hacer con ello, no hacen falta tampoco, digamos, proezas. Es simplemente decisión lo que falta. Don Eduardo, como está siendo todo tan interesante, quédese con nosotros en el debate. Volvemos enseguida. Amara en Zero. Una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara en Zero, Energy Transition Key Partner, Beyond Products and Services. El Club de la Energía. Bueno, pues continuamos aquí con don Eduardo Gallego, con Manuel Fernández Ordóñez, Javier Revuelta, Sandra Costa y NON, el videopodcast del Periódico de la Energía, en el que estamos hablando sobre el apagón nuclear en Alemania y si en un futuro se va a poder llevar a cabo eso en España o no. Y esperemos que no, por el bien de todos. Esa es mi opinión. Eso ya lo saben y ya nos han escuchado. Y creo que Manuel Fernández Ordóñez quería preguntarle algo a don Eduardo. Yo tenía, Eduardo, buenos días. Yo creo que es la primera vez en Europa, en décadas, yo diría, desde luego en mi generación nunca lo habíamos visto, que la seguridad de suministro estuvo en entredicho. Es la primera vez que esta guerra nos coloca en una tesitura en que, bueno, se postuló incluso hacer restricciones de gas, etcétera, etcétera, ¿no? Límites a la calefacción en casa, algo que nunca habíamos visto. Yo creo que la transición energética se basa en lo que conocemos como el trilema energético, ¿no? Esos tres vértices que tienen igual importancia: la sostenibilidad económica, la sostenibilidad medioambiental y la seguridad de suministro. En los últimos años nos habíamos centrado únicamente en la sostenibilidad medioambiental, parecía que el resto no importaba porque lo dábamos por seguro, pero hemos visto que no es así. ¿En qué medida crees, Eduardo, que este riesgo de seguridad de suministro y estos altísimos precios han cambiado la percepción de la opinión pública con respecto a la energía nuclear? Bueno, yo creo que sí, porque nos han enfrentado a una situación en la que, por un lado, hemos visto pues cuál era la dependencia que teníamos de Putin, como decía antes Ramón, de Rusia, ¿no? Y, por supuesto, pues que eso no es nada estimulante, digamos, para nadie. Por otro lado, la guerra ha supuesto el dramático incremento en los precios de la electricidad, que, bueno, ahora tiene pues una fase un poquito más de moderación, pero que realmente no estamos libres de que vuelva, y al final viene marcado todo por la dependencia del gas. Si consiguiéramos un sistema libre de gas, pues desde luego no tendríamos tampoco esos altibajos. Desde luego ni el sol, ni el viento, ni lo nuclear tienen altibajos en cuanto a costes de producción. Es algo muy predecible y nos asegurarían una estabilidad que sería fundamental no solo ya para los hogares, sino para la industria española. Yo quería volver un poco por lo que ha comentado antes Javier, que es el asunto de los residuos. ¿Qué le parece el plan general que se ha aprobado? Si cree que ese encarecimiento de la gestión de los residuos puede afectar al consumidor español, y realmente así nos pueden aclarar ya de una vez si esto de la gestión de los residuos lo vamos a pagar los consumidores o quién lo va a pagar todo esto.
Sí, el coste de la gestión de los residuos radiactivos lo está pagando la propia industria nuclear y al final el consumidor de electricidad. Está internalizado totalmente. O sea que eso por un lado es un factor que hay que considerar. No es algo que vaya a ir luego a nuestros impuestos. Pero claro, si eso encarece más el coste del kilovatio hora, es decir, la opción adoptada de 7 almacenes descentralizados es más cara, según reconoce la propia Enresa, la propia Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, es más caro que el haber tenido el almacén temporal centralizado disponible, pues entonces ciertamente eso va a suponer un encarecimiento más. Por otro lado, tener 7 lugares que supongamos que se plasmase el plan de cierre del que venimos hablando, estos 7 lugares no van a dejar de ser emplazamientos nucleares, porque tendrán allí almacenado el combustible gastado en los almacenes descentralizados. Otra cuestión, si al cabo de décadas, porque esto se está hablando de décadas hasta que se empiece el proyecto de almacén geológico, se habla de que para los años 70 de este siglo, en estas décadas, si hubiera algún problema, se detectase alguna, digamos, defecto, algún fallo en los contenedores, cosa que no ha ocurrido hasta ahora en ningún contenedor del mundo, pero en tanto tiempo pueden darse, digamos, circunstancias. Tuviéramos que coger ese contenedor, investigar qué está pasando dentro con el combustible, para eso hay que llevarlo a un lugar que se llama celda caliente, bien protegido, donde se puede abrir. Bueno, si solo va a haber una celda caliente en toda España, significaría transportar un contenedor dañado a otro lugar, cosa que con una solución centralizada no sería necesario. Más cuestiones. Bueno, estos emplazamientos nucleares han de estar vigilados desde el punto de vista de la seguridad física por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues es darles más trabajo. Al inspector de seguridad, digamos, al Consejo de Seguridad Nuclear, le vamos a obligar a vigilar 7 lugares en lugar de 1, suponiendo, digo de nuevo, que se cerraran todas las centrales nucleares en el plazo marcado. O sea, al final es una opción que dista de ser la óptima. Y si el motivo es que no se ha alcanzado un consenso social sobre el emplazamiento, que en su día se tuvo, coincidieron el gobierno nacional con el autonómico y con el local en que les parecía conveniente Villar de Cañas, bueno, pero si eso ahora resulta que no lo conseguimos, entonces vamos a conseguir un almacén geológico algún día, vamos a ponernos de acuerdo algún día para un almacén geológico. No olvidemos que el diálogo es fundamental y claro, en un diálogo siempre tiene que haber contrapartidas, qué duda cabe. O sea que si hay oposición en alguna comunidad autónoma a que se tenga un almacén central, a lo mejor puede haber ahora que se tenga un almacén más pequeño, pero por varias décadas. Veremos o sea, cómo que queda la cosa. Vamos a regresar un momento también a Alemania. Javier, creo que nos puedes contar algunos datos de qué puede pasar en Alemania a partir de ahora después de este apagón nuclear. Pues sí, yo creo que lo que es importante reflexionar es los impactos de las alternativas, porque creo que un primer impacto que tenemos en mente es cierro nucleares, pongo sol y viento, quito un residuo nuclear y añado solo sol y viento, ¿no? Claro, la realidad es muy, muy distinta de este escenario un poco utópico, diría. ¿Cuáles son esos impactos? Pues a ver, Alemania ahora, para empezar, en el corto medio plazo, en los próximos 10 años, no solo efectivamente va a tirar de las centrales que tienen, que son carbón y gas, sino que tiene un plan de desarrollo durante esta década de más de 30.000 megavatios de ciclo combinado y turbinas de ciclo abierto. Más o menos 20 y tantos mil megavatios de ciclo combinado y cerca de 10.000 megavatios de turbinas que también queman gas, que están de respaldo, funcionan pocas horas, pero van a quemar gas cuando funcionen. Entonces, tiene impactos no solo sobre aspectos medioambientales, sino sobre el hecho de que Alemania, que por cierto no tenía terminales de regasificación, o sea, no podía importar gas que no fuera por tubos de Rusia o de Noruega o de Inglaterra, por el continente, está con un plan enorme de 6 o 7, 8 regasificadoras en los próximos 4 o 5 años. Es decir, que se nos añade
a la competencia por el gas natural, a todo el resto de Europa, se nos añade un nuevo competidor que no es especialmente pequeño, que es muy grande, va a necesitar mucho gas, a pesar de los esfuerzos titánicos que va a hacer renovables también, por tanto, nos va a impactar a toda Europa, ¿no? Entonces, es más emisiones en Alemania a corto plazo, sin duda, mucha más volatilidad de precios. Podrá venir algún año barato, pero podrá volver a venir un año caro porque tendremos ese nuevo competidor. O sea que estos son, yo creo, todos los impactos, además de los técnicos, que creo que sí que tenemos que transmitir, ¿no? Tenemos que saber las apuestas que hacemos, y una de ellas es esta, es meternos en un mundo en el que vamos a estar sujetos a la volatilidad del gas, con una demanda que principalmente en Europa va a venir de GNL y vamos a tener que competir en precio. Cuando venga un invierno frío en el hemisferio norte, nos vamos a poner a competir con Alemania, con China, con Japón, y tendremos periodos de 6 meses carísimos, 6 meses baratísimos. O sea que es otro impacto. Es que el error de Alemania cerrando las nucleares es paradigmático, porque si uno mira los datos de Alemania antes de Fukushima, en el año 2010 Alemania la electricidad la producía un 56% con fósil, un 19% con renovable y un 25% con nuclear, ¿vale? Luego vino la Energiewende, una inversión muy ambiciosa, yo creo que de las mayores del mundo. Ni siquiera conocemos el nivel de inversión de la Energiewende, pero Bloomberg la estima en 500.000 millones de euros en los últimos 15 años, ¿no? Para acabar el 2022 con un 50% renovable, de electricidad hablo, un 7% nuclear y un 43% fósil. Es decir, si hubieran hecho el mismo nivel de inversión de la Energiewende en energías renovables y hubieran pasado el 19 al 46, al casi 50, como hicieron, pero hubieran dejado la nuclear abierta, y la nuclear hubiera sido un 27% en el año 2022, con las mismas centrales que había en 2010, estamos hablando de que tendrían solo un 23% de fósil. Y esto es una verdadera transición energética, porque Alemania no ha transicionado a nada. En el siglo XIX la principal fuente de energía en Alemania era el carbón, en el siglo XX era el carbón, en lo que va del siglo XXI es el carbón, en el año 2022 fue el carbón y en lo que va de 2023 sigue siendo el carbón. Es decir, y encima nos intentan vender que son el paradigma de la transición energética. Y eso que lo llevamos contando muchos años. Pero tienen un sistema eléctrico que es 20 veces más emisor que el de Suecia, 5 veces más emisor que el de Francia y 2 veces más emisor que el de España. Así que lecciones de Alemania, ninguna. En materia energética, ninguna. Sí, no, además es que se ha visto, ¿no? Lo que es increíble es que nadie lo viese, o la gran opinión pública no lo viese, hasta que no ha venido el señor Putin y se ha metido en Ucrania. O sea, es decir, todo el mundo aplaudía a Alemania, a Merkel, a qué bonito es todo, qué bien lo estáis haciendo, qué verde es Alemania, y luego resulta que es que no es todo tan verde y tan guay como lo pintaban, ¿no? Si hubieran hecho esto que yo digo, o sea, no cerrar las centrales nucleares, que tampoco era hacer nada especial, simplemente seguir como estaban y hacer la misma inversión en renovables, entonces tendrían la primera fuente de electricidad sería la nuclear, la segunda la eólica, y tendrían un 80% de electricidad libre de emisiones. Eso es una transición y les hubiera costado pues lo mismo. Con lo cual el error es... Oye, ¿y creéis que en España sería igual? Te quiero decir... no sé, con el calendario que tenemos, no sé si vosotros habéis hecho algún estudio, Javier, ¿cómo sería esa transición? No sé si... Sí, hemos hecho muchos escenarios. Nuestra visión central es... o sea, nosotros apostamos porque no se va a poder cumplir. Y factorizamos que no tenemos ni idea de posibles cambios políticos, pero sobre todo no es tanto... el cambio político, sino el principal argumento que vemos nosotros es, y hemos hablado de ello, la posibilidad de cierres por seguridad de suministro. El problema que tenemos ahora en España es que yo creo que seguimos apostando por un mix que sobre el papel funciona, y yo personalmente creo que en la realidad no funciona por los tiempos. Y no funciona, de hecho, por los tiempos y por la regulación y por las condiciones económicas actuales. Tenemos un plan de desarrollo de bombeos que cuenta con 4.000 megavatios construidos en 7 años, no hay ninguno en construcción y de media tardan 10 años, pues las cuentas me resultan evidentes. Tenemos un plan oficial de interconexiones que francamente no es creíble, 3 interconexiones en 7 años. Creo que no hace falta ni comentar la posibilidad real de este plan.
Tenemos un plan de llegar a casi 50.000 megavatios eólicos, que es verdad que contribuyen más a la seguridad de suministro que la solar, porque concretamente la solar contribuye 0 pelotero a la seguridad de suministro, porque los problemas son a las 9 de la noche de invierno. Y toda esa eólica, francamente, no la vemos posible por tiempos por tramitación, por el Not in my backyard, que también empieza a ser relevante en España. Entonces, tenemos un plan de cierres que se basa en hipótesis como mínimo dudosas, por no decir, algunas de ellas creo que manifiestamente imposibles. Entonces, cuando llegue la decisión de cierre, creo que los responsables de la seguridad de suministro van a decir, gobierno, creemos que no se puede por seguridad de suministro. Bajo su responsabilidad, si se cierra, los apagones, no los míos, ¿no? Entonces, dicho lo cual... Pero se habla de que hay un informe, ¿no?, de Red Eléctrica al respecto, o debería haberlo, ¿no? Un informe del operador del sistema. Dicen que lo hay. Pero no lo conozco, nadie lo conoce. Yo no lo conozco. Lo que sí conozco es que, claro, el PNIEC, el famoso PNIEC, que por cierto está en revisión y esperamos que salga en un borrador en pocas semanas, digamos que ha sido validado y hay simulaciones en el propio PNIEC que es acompañado por simulaciones de Red Eléctrica. El problema es que, lo que decía, esas simulaciones están dando por hechos una serie de hipótesis que yo personalmente cuestiono. El problema es que estamos nuevamente confundiendo los fines con los medios y estamos pensando que hacer una transición energética es instalar renovables y ese no es el fin. Esa es una herramienta más para conseguir el fin, que es descarbonizar la economía. Entonces, si nos ponemos a instalar renovables como locos, pero el resto de parámetros, como dice Javier, no acompañan y no se están dando esas realidades que establece el PNIEC, pues va a ser muy difícil que el PNIEC sea una realidad. Yo, Javier, yo no sé cómo lo ves. Hombre, hemos tenido la mala suerte que el PNIEC ha tocado que se revise en año electoral. Entonces, claro, yo creo que el gobierno no va a dar su brazo a torcer ni con las renovables, ni con las nucleares, ni con otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la realidad, yo estoy muy con Javier, yo creo que la realidad al final se va a acabar imponiendo. Pero no tardemos mucho, que Almaraz 1 cierran el 27. ¿Creéis que las elecciones, y ya con esto tenemos que ir acabando porque se nos echa el tiempo encima, ¿creéis que con las elecciones puede haber cambio? O sea, si al final llega un gobierno PP-Vox, ¿se podría tumbar el actual calendario de cierre? No sé si tenéis algún input. Si habéis hablado con los partidos, yo creo que se va a tumbar independientemente de quién gane las elecciones. Pero después de las elecciones. A mí personalmente, y ahora hablo como Eduardo, me molestaría bastante que el tema energético entrase en el capítulo de armas arrojadizas derecha contra izquierda. Me molestaría mucho. Es algo que es esencial para el país. Eso lo hacen los políticos. Pero ¿no? claro, estamos viendo ahora qué pasa con el agua, por ejemplo, también. O sea, que también es esencial. Y bueno, pues hay cuestiones que deberían tratarse realmente con el rigor que requieren como cuestiones de Estado. Y la energía, sin duda, es una de ellas. Bueno, y después del debate, como siempre, les dejamos con el chispazo de nuestro amigo Mafo. El chispazo de Mafo, con Manuel Fernández Ordóñez. Es un error común el hecho de confundir los fines con los medios, y en política energética este error se manifiesta en toda su magnitud. De este modo, en la famosa transición energética se confunde permanentemente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la instalación de energías renovables. El fin es reducir las emisiones, el fin no es instalar energías renovables. Las renovables son absolutamente necesarias, pero son un medio para conseguir el fin que se persigue, no son un fin en sí mismas. Son una herramienta más de todas las que disponemos a nuestro alcance para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las tecnologías que nos permite avanzar en la dirección correcta es la energía nuclear, que de hecho es la única que en la historia reciente de Europa ha demostrado ser capaz de descarbonizar un sistema eléctrico en unos pocos años, como demostró Francia en su momento. Prescindir de la energía nuclear nos va a llevar al fracaso energético. Renovables, nuclear, eficiencia y desarrollo tecnológico. Esa es la receta del éxito. Aunque en España nos estemos quedando solos, si no abrimos los ojos, la realidad nos va a pasar por encima. Esto ha sido todo en ON. El próximo programa, ya saben, dentro de 15 días estará en las principales plataformas de podcast y en YouTube, en nuestra página web, en el Periódico de la Energía. Hasta la próxima. Has escuchado ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca.